¿Qué voy a exponer yo? Voy a hablar un poco del dolor. ¿Por qué tenemos dolor? ¿Ya? Es una pregunta un poco compleja. Como dice Joaquín, todos vamos al médico, buscamos asistencia cuando nos duele algo. Es nuestro principal foco de movimiento. ¿Ya? ¿Pero por qué? ¿Por qué nos duele? ¿Cuántos de aquí tienen algún dolor? Todos. Yo esperaba eso, que todos los que estén aquí tengan por un dolor. Bueno, todos en algún minuto de la vida o en este minuto quizás ustedes tienen algún problema, tienen algún dolor. Ahora, ¿cuántos quisieran que no les doliera más el hombro o la rodilla? Todos quisieran que no doliera nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué opinan sobre el dolor? Pareció la pregunta, si no queremos tenerlo, ¿el dolor es bueno o es malo? Malo, ¿para qué? Yo quiero que me lo quiten, quiero que quítame el dolor, por favor, Diosito mío, quítame el dolor. ¿Cierto? Eso es lo que queremos, por favor. ¿Ya? ¿Se imaginan cómo sería la vida sin dolor? Bella. Oh, yo encontré esta imagen, la encontré fabulosa. Imagínense una vida sin dolor de rodillas. Todos bailando, con arcoíris. Felices. Seríamos felices, ¿verdad? Sí. Pero si le dijera que en realidad el dolor no es tan malo y que en realidad lo necesitamos, le voy a dar un ejemplo simple. ¿Ya? Cuando ustedes se están cortando la uña, descuidadamente quizás, ¿cómo saben que se están cortando muy profundo en la uña? Cuando duele. Cuando les duele. O sea, les duele y se cortan más superficial. Finalmente el dolor le avisó de que estaban a punto de hacerse un daño. ¿No será que quizás necesitamos el dolor por esta misma razón? Ahora, ¿se imaginan en realidad, si tenemos la percepción de que ojalá yo sería feliz sin dolor? ¿Se imaginan realmente cómo sería la vida sin dolor? Quizás nos duraríamos mucho. Puede ser. Les voy a mostrar un caso. Yo espero que se reproduzca. Si no, voy a salir porque es un video bastante interesante de una chica. For no matter how hard Gabby hits the ground, She will shed Una chica que not a nació single tear. con un problema. No pain. No siente dolor. No pain. The Tanto es teeth así she didn't que break se off empezó a by arrancar los herself dientes. were pulled by her dentist after Gabby chewed up her mouth and Cuando era tongue so niña, se badly mordía la she had to be lengua. hospitalized. Por gusto se sacaba los dientes. She doesn't have that. Se mordía los brazos, tenía los brazos Gabby ensangrentados. didn't have pain to save her eyes either. Se empezaba a She rascar los scratched them ojos. so Como no severe, sentía at los one ojos, point el doctors dolor, sewed them shut seguía to keep rascando her su fingers región. out. The damage Tanto was así que done. perdió su ojo izquierdo. Last week, Gabby's family was at Fairview University Medical Center to Actualmente, discuss the removal a ella le of her sacaron, le left eye, removieron todos now los swollen dientes and blind from glaucoma, brought on by the scratch. para que no se hiciera daño hasta que sea mayor, le salgan los dientes nuevos y ya entendiendo, no se haga daño a sí mismo. La madre destrozada y ocupa actualmente, o sea, en su año, esos lentes para no seguir haciéndose daño. The layer of protection, quite possibly the Para only protegerse a reason sí mismo. Gabby can see her beloved princesses at all anymore. Es terrible vivir sin dolor. Es algo terrible. Ella tiene una enfermedad, es catalogada así. No me acuerdo el término en particular, pero desde que nació tenía incapacidad de sentir dolor y lo empezaba a notar cuando se empezaba a morder la lengua, le empezaba a salir los dientes, lo sentía incómodo, se lo arrancaba sin ningún dolor. Entonces no es tan maravilloso en realidad no sentir dolor. Nuestro dolor, el dolor es útil. ¿Ya? Yendo ahora a un ejemplo más simple, no tan dramático quizás. ¿Qué es esto? Un padrastro, ¿verdad? ¿Sí? Qué incómodo, qué doloroso un padrastro. ¿Por qué nos duele el padrastro? ¿Por qué nos duele tanto un padrastro? Duele mucho, muy incómodo. ¿Qué tenemos que hacer con el padrastro? Cortarnos ahí el cosito para que nos deje doler. Pero sigue abierto ahí, sigue la herida, pero ya nos dejó doler. ¿Por qué nos dolía entonces? Porque nuestro sistema nervioso considera esto un peligro.
un peligro que me puedo pillar y se me puede romper aquí toda la piel hacia abajo. Entonces, hasta que no me corte eso y deje de ser un peligro, ahí recién se me quita el dolor. ¿Ok? Porque insisto, ustedes se cortan ahí, sigue abierto, pero ya se me quitó el dolor. Porque antes era un peligro para nosotros. Por lo tanto, como dice Joaquín, muy bien expuesto, si lo pensamos bien, el dolor no es algo malo. El dolor no es un enemigo, al contrario, el dolor es un sistema defensivo. Es un sistema de protección. El dolor es una alarma, es una emergencia que se enciende no necesariamente cuando tenemos un problema, sino que cuando tenemos un peligro, un posible daño. Ahí al tiro se gatilla el dolor. Como un ejemplo, el auto se me enciende la lucecita, ¿ya? Y la lucecita que me dice, chuta, hay un problema en el auto. Eso es el dolor, es un aviso. Es un pequeño aviso de que tenemos un problema, ¿ya? Eso. Es uno de los sistemas de protección que nos permite mantener la integridad, nos permite mantenernos sanos, vivos, que esa es la primaria necesidad de nuestro sistema nervioso, mantenernos sanos. Y este es la primera barrera. El dolor no avisa, que puede generar un daño a esto. Y uno va y se lo corta para no generar el daño. Pero eso es. Entonces hay que cambiar un poquito la perspectiva respecto al dolor. Si sufrimos una lesión, una caída, es normal que nos duela. Si nos pegamos en el codo, es normal que nos duela. ¿Ya? De hecho, es normal que lo duela. El dolor es parte de nuestro proceso reparativo. Nos duele porque es necesario que nos duela para reparar nuestros tejidos. Antiguamente, me refiero a hace 5 o 10 años, el dolor, uno asociaba que el dolor tenía relación con el nivel de daño. Mientras más daño teníamos, se suponía que uno tenía más dolor. Si tenía poquito daño, menos dolor. Pero no tiene ninguna relación en realidad con el nivel de daño, el dolor que tenemos. El dolor siempre va a ser un proceso que está mediado por nuestro sistema nervioso central, pero fundamentalmente es parte de nuestro proceso reparativo. Antes se pensaba que, insisto, vuelvo a repetir, que el dolor se producía por un daño, pero no. Si ustedes se caen, se golpean una zona, se hace una herida, les duele, pero les duele para que no muevan la zona y la zona se cure. Si sufren un esguince de tobillo, ustedes, ¿cuál es el tratamiento de un esguince de tobillo? Habitualmente es inmovilizar. Habitualmente, nosotros tratamos de otra manera. Pero habitualmente es inmovilizar. ¿Y por qué inmovilizar? A veces con yeso cuando hay un esguince grave, para que el tejido se cure. Si tenemos una fractura, la ingresamos, ponemos tutores, ¿para qué? Para que el tejido se cure. Si tú te golpeas a una zona, te luxas a una zona y no te duele, yo seguiría moviendo la zona y se me generaría más daño. El dolor es un mecanismo para yo dejarlo quieto y la estructura se cure. ¿Ya? De hecho, ahí se corrió la presentación, pero todos los tejidos curan en tiempos que son relativos. Una contractura muscular, producto de algún deporte, cura en 2 o 3 días, desgarro muscular, distintos días dependiendo de la magnitud del daño, un esguince de tobillo, un tendón, un hueso, una reparación de otro tejido, los ligamentos, todos curan, se curan, tenemos la capacidad innata de curar. Diosito nos hizo así. Tenemos la capacidad de curar. Y uno de los mecanismos para curarnos es a veces el dolor, para dejar ahí quietito la zona para que se produzca el proceso normal de curación. ¿Ya? El dolor es normal, entonces, de hecho, como nuestro sistema nervioso tiene mecanismos propios para disminuir el dolor. No necesitamos una pastilla, nuestro cuerpo genera mecanismos para aliviar el dolor. Cuando se golpean descuidadamente el codo, aparte de decir una que otra grosería, ¿qué es lo que hacen ustedes cuando se golpean el codo? ¿Qué es lo primero que hacen? Sobarse, ¿cierto? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué se mitiga el dolor cuando me sobo? Se genera una estimulación a mi sistema nervioso. Esta estimulación, la fricción, genera un estímulo particular a ciertos neurotransmisores, genera una información, y nuestro sistema nervioso libera sustancias
adquirimos el dolor. Por eso se nos pasa. Y es instantáneo, es automático, es innato. Lo traemos dentro de nosotros. Nos sobamos y se nos quita el dolor. Es un mecanismo de nuestro cuerpo para quitarnos el dolor automáticamente. ¿Bien? Este es un sistema, lo que les planteo, medular más que nada de inhibición del dolor, pero también nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, libera sustancias mucho más poderosas para quitar el dolor. Las endorfinas. Genera una liberación impresionante. Yo no creo ser el único que ha escuchado alguna vez una historia de alguien que se cayó, se fracturó, y yo también no me dolía nada, pero como si nada, y sin ningún dolor. Y a las horas después, ya en la clínica, que sea, le empieza a doler recién. Es un mecanismo de liberación potentísimo de ciertas sustancias de nuestro sistema nervioso para quizás salir de la emergencia, poder vivir y poder salvarnos la vida, quizás. Escapar, poder sobrevivir. ¿Ya? Entonces, nuestro sistema nervioso modula el dolor a nivel medular y a nivel de áreas cerebrales específicas que liberan ciertas sustancias, las que llamamos las endorfinas. ¿Ya? Estas endorfinas son un tipo de neuropéptido, una sustancia endógena que produce el cuerpo, liberada principalmente por la hipófisis, la sustancia gris periproductal, unas zonas específicas de nuestro cerebro que las liberan para quitar el dolor. ¿Ya? Ahora, si tenemos estos poderosos analgésicos, son los analgésicos más poderosos que existen, y los químicos, los fármacos intentan copiar estos analgésicos que tenemos dentro de nosotros. Si tenemos estos poderosísimos mecanismos para quitar el dolor en nuestro sistema nervioso, ¿cómo llegamos al dolor crónico entonces? Si nuestro cuerpo de manera innata podría quitarnos el dolor, ¿cómo llegamos a un dolor crónico? Por nuestra culpa. ¿Por qué por nuestra culpa? Por no hacer caso a la alarma. La alarma que se enciende ahí, del peligro, que hay algo ahí. No hacemos caso. Me dicen, pero ¿cómo no hacemos caso? Si me duele, me tomo algo para que me deje de doler. Exactamente. Ese es el problema. Porque intentamos ocultar la alarma. Hey, Dad, that light says check engine. Uh-oh. Tape must have fallen off. There, problem solved. El problema somos nosotros. Nosotros tenemos la culpa. Porque cuando se nos enciende la alarma, lo que hacemos es tomar un medicamento que nos quite la alarma, que nos quite el dolor. ¿Ya? Un químico. Insertamos un químico para que nos quite el dolor que teníamos. Pero el dolor era la alarma de que algo estaba haciendo mal, algo no se mueve bien. ¿Bien? Y que tenemos que solucionarlo. Y el dolor en teoría no se va a quitar hasta que no lo solucionemos. Sin embargo, si tomamos un medicamento, ocultamos la alarma, la tapamos. La tapamos tal cual. Y el problema sigue. Después de un tiempo ya se pasa el efecto del medicamento y me vuelve la alarma. Y nos tomamos otro medicamento más fuerte para taparlo. Y así progresivamente. Y obviamente llega el momento que ya ningún medicamento me sirve, me duele todo, nada me sirve. Y ahí ya estamos con el dolor crónico. Ese es el problema. Por eso tenemos dolor crónico, por nuestra culpa. ¿Ya? ¿Dónde entramos nosotros los quiroprácticos? Nuestro sistema de alarma no se activa solamente por un daño. Se activa muchas veces por un peligro. Por ejemplo, por un mal movimiento que podría lesionarnos. Estamos levantando algo y chuta, me abrió la espalda. Mi columna se movió mal. Y mi sistema nervioso, ¡pum!, prende la alarma. Tu columna se mueve mal. Anda al quiropráctico. Lo que hacemos nosotros no es quitar el dolor en sí, es mejorar el movimiento de la columna. Por supuesto, nuestro sistema nervioso por ende. Pero mejorar el movimiento de la columna vertebral. Y con eso seguramente después me voy a, me salgo, ya estoy mejor, me puedo agachar, sí, ya no me duele. Porque finalmente no es que haya borrado la alarma, sino que solucioné lo que estaba causando que esta alarma se encendiera. Ahí es donde entramos nosotros. Bien, el dolor en este caso es un sistema de protección para no movernos, porque podríamos lesionarnos. Cuando levantamos algo y nos duele, mi columna se mueve mal, lo sabe mi sistema nervioso, siente que se movió mal. Entonces genera dolor para no movernos
hasta que solucione mi problema. Y mi problema, como dice Joaquín, no es el dolor, es que se movía mal acá. Ese es el problema, eso me generó dolor. Y eso hay que solucionarlo. ¿Bien? Ahora, el dolor crónico es una alarma, como la alarma de un auto. Que está bien que suene, si me van a robar el auto, fantástico, para eso lo hago. Puse la alarma y están forzando. Pero hay veces que se han dado cuenta que usted a veces camina al lado de un auto o pasa un camión al lado de un auto y el auto empieza a sonar. La alarma está muy sensible. Ese es otro problema. ¿Ya? El dolor crónico es eso en realidad. Es que la alarma está demasiado sensible, está sensibilizada. Nada más que eso, está exagerada. Pero no es un problema de los tejidos, eso quiero que esté bien claro. Un paciente con dolor crónico no es que tenga los huesos más frágiles, no es que tenga los músculos más débiles, más delicados, no es que tenga la piel más irritada y que se vaya a romper. No, no es eso. Es solamente que el sistema nervioso, el que sensa los movimientos, está más sensible. Entonces, ante cualquier pequeño probable lesión, al tiro desencadena respuesta dolorosa. Es un estado de hipersensibilidad. Es una alteración de nuestro sistema nervioso, no de los tejidos. ¿Por qué se produjo esta alteración? De nuevo por nuestra culpa. Porque ante la pequeña señal nosotros le generamos, tratamos de taparla. Tomamos medicamentos, tratamos de taparla. Y nuestro sistema nervioso empieza a alterarse. ¿Bien? Ahora, cuando ya tenemos el dolor crónico, obviamente hay una serie de factores que influyen en él y que lo mantienen. Tenemos miedo, tenemos ansiedad, preocupación, problemas con la familia, todo eso finalmente va aumentando la sensación dolorosa. Ya no queremos salir, perdemos relaciones familiares, sociales, porque nos da miedo y nos da lata, ¿para qué voy a salir? Estoy tan adolorido, apenas me van a ver, voy a tener que contar toda mi historia. Finalmente, después de un tiempo, todos estos factores también influyen en el dolor. ¿Ya? ¿Qué dice la neurociencia? Mucha meditación neurociencia. El paciente con dolor crónico es un paciente que en realidad tiene una sensibilización central, una sensibilización de su sistema nervioso. ¿Ya? De hecho, se producen algunos cambios en el cerebro y esta sustancia, estas zonas que liberaban endorfinas que quitan el dolor, disminuyen. Y ya no liberan tanto estos analgésicos poderosos. Bien, por lo tanto no es tan fácil tratar a un paciente en estas condiciones. Además, como dice Joaquín, el dolor es la última etapa de un proceso que lleva el paciente, por lo tanto no es tan fácil a veces tratarlo. Pero hay que generar cambios en él. Si tuve todo este recorrido maléfico para llegar al nivel que estoy ahora, hay que comenzar a hacer cambios. Y esos cambios comienzan en realidad haciendo ajustes quiroprácticos, modificando el estilo de vida, bajando de peso, haciendo más ejercicio, tomando agua, como dice José. ¿Qué cosas tiene el paciente con dolor crónico? Tiene catastrofismo, kinesofobia, hipervigilancia y una baja expectativa. Catastrofismo es que yo creo que esta cosa no se me va a pasar nunca. O peor, yo creo que esto va a empeorar cada vez más. La kinesofobia es en realidad miedo a moverse. No, yo no puedo hacer eso porque me va a dar dolor y trato de evitar cualquier cosa, hasta el final termino estando sentado sin hacer nada porque si me muevo me van a dar dolor. La hipervigilancia, estoy todo el rato pensando en mi dolor, estoy pendiente, voy a hacer esto y lo hago con cuidadito para que no me duela. Todas esas condiciones también generan que nuestro sistema nervioso se altere porque eso no es normal. Nosotros estamos hechos para movernos libremente, movernos suavemente, y por lo general el paciente con dolor crónico tiene muy baja expectativa. Cree que cualquier terapia no le va a servir. Esa baja expectativa influye mucho también en la recuperación. Si tenemos esa alta expectativa respecto a un tratamiento, las probabilidades del tratamiento son exitosísimas. Ahí es donde entra un juego entre la fe y el efecto placebo que se llama. Si yo confío en esta pulserita que me va a ayudar, es muy probable que me ayude, porque tengo una expectativa alta con esto. Si confían en cualquier tipo de tratamiento, si confían en la quiropráctica, también la quiropráctica les va a ayudar muchísimo. ¿Ya? El dolor crónico entonces es un estado de hipersensibilidad de nuestro sistema nervioso. La sensibilización central, que existe un funcionamiento deficiente de todos los mecanismos para bajar el dolor. ¿Ya?
Y obviamente genera una serie de alteraciones, no solamente el dolor. Nuestros movimientos son alterados, nuestro lenguaje se altera, nuestros pensamientos se alteran, nuestras relaciones amorosas se alteran, todo porque percibimos mal el ambiente, nuestro sistema nervioso está alterado completamente. ¿Ya? Ahora, entonces, lo primero que nada aclarar, el dolor es fisiológico, es normal sentir dolor y de hecho necesitamos sentir dolor. O si no, nos sentimos cuando nos estamos haciendo algún daño, como la chica. ¿Ya? Y el dolor crónico es un estado de sensibilización central, no es que tenga mis tejidos más delicados. No, mi sistema nervioso se alteró y percibe de manera distinta las cosas. ¿Cómo se trata? Mediante dos formas. ¿Cómo se trata un dolor crónico? Con dos formas según las neurociencias. ¿Bien? Un tratamiento de tratar de disminuir los factores irritantes que causaron la alarma, y ahí es donde entramos nosotros los quiroprácticos. Disminuir el factor nociceptivo, se llama en neurociencias o en el área clínica, pero disminuir el factor, el movimiento alterado que estaba generando la alarma constantemente, eso es lo primero. Y obviamente para lo segundo, educación. Explicar esto, lo que estamos haciendo ahora, explicar de qué se trata el dolor, qué es en sí. Porque si yo aprendo, yo sé que el dolor no tiene que ver con daño, sino que es un sistema protectivo que quizás está alterado, es distinto. No es que tenga tan dañado mi columna, no es que tenga tan dañado mi cartílago, no es eso en realidad. No es importante la imagen, no es eso. Mi sistema nervioso en realidad es el que está percibiendo los movimientos de manera alterada. Con educación, lo que estamos haciendo hoy día, que es el objetivo, y haciendo ejercicios. Haciendo ejercicio mejora la expectativa, disminuye el miedo al movimiento, disminuye el catastrofismo. Y antes caminaba acá en mi casa, ahora que hago ejercicio camino 2 cuadras y ya no me duele tanto, porque entrené mi cuerpo. Hacer ejercicio muchas veces es la clave, ¿ya? Pero ¿cómo me pide hacer ejercicio si me duele la rodilla? No, ahí entramos nosotros. Hacemos ciertas cosas y por lo general la rodilla ya no duele tanto. Ok, vaya a hacer ejercicios. Ahora, otra cosa más importante es que yo tengo artrosis y por eso me duele la rodilla. Les voy a contar algunas verdades sobre la artrosis. Bien, algunas verdades. Primera verdad. El cartílago articular, el famoso cartílago que se desgasta, no está inervado. No está inervado. No tiene inervación, no tiene terminaciones nerviosas. Por lo tanto, el cartílago no duele. No duele. Ok, entonces, ¿qué me pasa? Segunda verdad. El cartílago tampoco es irrigado. Al cartílago no le llega sangre. El cartílago se nutre por otro mecanismo. Bien, un mecanismo que se llama inhibición en realidad. Si no le llega sangre, en realidad ninguna cosa que tomen por la boca nutre al cartílago. Jugos mágicos de no sé qué, de plátano con naranjas, jugos de no sé dónde, cartílago de tiburón, cartílago de ballena, lo que sea. Nada de eso le llega al cartílago, incluso los medicamentos, glucosamina, condroitinsulfato, nada de eso llega al cartílago. Todo lo que tomamos se degrada en nuestro sistema digestivo y pasa a la sangre, y por la sangre se distribuye por todo su cuerpo. Pero el cartílago no es irrigado, no le llega sangre. Por lo tanto, lo único que van a hacer, si toman calcio, no llega tampoco al cartílago. Se va a ir acumulando como pequeñas piedrecitas que se le llaman cálculos. Así que dejen de gastar plata en eso. Mejor vayan al quirófano. Nunca llega al cartílago, nada de eso. Nunca llega al cartílago. ¿Ya? Tercera verdad. El cartílago articular no duele. Entonces, ¿qué es lo que produce el dolor de la articulación? La cápsula articular, que es una membrana que cubre la articulación. Esa membrana que cubre la articulación sí está ricamente inervada. Tiene mucha inervación, más que cualquier otro tejido, de hecho, se supone. ¿Y qué produce? Que la cápsula nos duela, entonces. La verdad que
debilidad muscular, sedentarismo, tensiones de los músculos, traccionan exageradamente una cápsula articular y hace que no duela. ¿Dónde tenemos cápsula articular? En todas las articulaciones. Todas las articulaciones de la columna tienen cápsula. Todas las articulaciones de cadera, rodilla, todo tiene cápsula articular y puede estar sensible si nuestros tejidos no se mueven bien. Y ahí es donde entra su quiropráctico favorito, le ayuda un poquito y le deja de doler. ¿Ya? Ok. Cuarta y última verdad respecto a la artrosis. Si el cartílago articular no está irrigado, ¿cómo se nutre? No está irrigado. ¿Cómo la sangre alimenta los tejidos? ¿Pero cómo se nutre el cartílago entonces? El cartílago se nutre por algo que llamaba recién, lo dije recién, por un proceso que se llama imbibición. Es un proceso, la articulación tiene un líquido dentro, un líquido sinovial, que es como un aceite de un engranaje. ¿Ya? Con el movimiento de la articulación, ese aceite entra y sale del cartílago constantemente. Eso se llama imbibición. A medida que se presiona la articulación, entra y sale constantemente. Y eso es lo que lo nutre. ¿Bien? Ese proceso continuo es lo que genera. Y solamente va a ocurrir cuando movemos bien la articulación. Si la articulación no la movemos, o la movemos no en el rango completo, la articulación se empieza a deteriorar, porque no tiene inhibición en toda la superficie de la articulación. Yo tengo muchos pacientes con dolor de rodilla, con dolor de cadera, y me dicen, no, es que tengo artrosis de cadera. Es que yo le digo, es que usted se mueve mal, se mueve muy poco. No, ¿cómo me dice eso? Si yo me muevo, yo camino para todos lados, yo traqueteo para allá, para acá, voy para la feria, qué sé yo no sé por qué, aquí está el punto. Resulta que cuando uno camina, uno se mueve, la articulación de cadera se mueve solamente 30 grados de movimiento, cada vez que uno camina, 30 grados. El otro movimiento más que hacemos es cuando nos sentamos, y ahí quizás la cadera se mueve hasta 90 grados. Pero la cadera se puede mover casi 160 grados o más. En extensión podemos hacer un movimiento impresionante, en rotación externa, rotación interna, y esos movimientos no los hacemos. Entonces la articulación se mueve, sí, pero en este espacio. Y el resto dejó de moverse. El resto de la articulación no se imbibe, no se nutre. Y ahí es donde empieza a deteriorarse. ¿Qué tenemos que hacer? Mejorar el movimiento de la articulación. Si mejoramos el movimiento de la articulación, ganamos flexibilidad, por lo general nuestras articulaciones empiezan a sanar. Hacer más ejercicios. Hacer ejercicio. Y si no puede porque le duele, bueno, nosotros nos podemos ayudar, podemos hacer ciertas técnicas y va a sentirse mejor. Va a sentirse mejor. Este proceso entonces, la inhibición depende del adecuado movimiento de la articulación. ¿Ya? ¿Y cómo mantenemos la articulación en buenas condiciones? Moviéndonos. Si nos movemos mejor, tenemos más flexible la articulación, el músculo menos tenso, se recupera el cartílago del hueso, tenemos menos dolor en los movimientos y mejora la nutrición del cartílago. ¿Bien? Por lo tanto, ¿cuál es la clave? El movimiento. El movimiento genera que los músculos sean fuertes y flexibles a la vez, que mantengamos una buena nutrición del cartílago, que mantengamos el calcio en los huesos. Todos toman calcio, qué sé yo, para los huesos, El calcio se va acumulando de a poco como cálculos. Le consumimos. La mejor forma de mantener los huesos en buenas condiciones es haciendo ejercicio, moviéndose. Pero si no lo podemos mover, bueno, nosotros lo podemos ayudar a que se mueva mejor. ¿Bien? Finalmente, pero es que soy adulto mayor, ¿cómo voy a hacer ejercicio? Esto es una plaza de ejercicio en China. Si se dan cuenta, de la nueva clínica.
que les haya gustado. Interesante el video, ¿cierto? Interesante. Muy interesante. Espero que les haya ayudado. La idea de esta charla era darle otra visión. Nos gustó mucho la pastilla, hacer reposo. Esas cosas no son buenas para su salud. Tenemos que hacer cosas que no sean saludables. Así como Joaquín explicaba, lavarnos los dientes. Lo hacemos para proteger nuestra dentadura, para que no sienta infecciones ni nada. También tenemos que mejorar nuestra actividad de la vida diaria, disminuir el estrés, dormir, tomar agua, hacer ejercicio, movernos más. E ir al quiropráctico. Muy bien, con eso cerramos. Excelente. Muchas gracias.